Buenas tardes. Estoy esperando unos 5 minutitos para que terminen de ingresar todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo Sí, escucha profe. bien. Buenas tardes. Sí, sí. Gracias, gracias. Quería probar nomás si andaba bien el micrófono. Bueno, parece que terminamos con el ingreso al aula. Bueno, ya creo que se han conectado bastantes, o por lo menos los que yo tengo aquí. Vamos a iniciar la clase, entonces. Primero les quería transmitir algunas cuestiones generales sobre la clase, digamos. La primera es que les vuelvo a decir, creo que ya les dije por escrito y también en el foro anterior, que las asistencias las computa la BEDEL. O sea, la asistencia está a cargo de las BEDELes, entonces tienen que entrar al aula de administración, ahí donde está, y buscar el foro de asistencia alumno. Y ese foro solo está abierto 15 minutos, entonces tienen que entrar y dejar registrada allí su asistencia, porque si no van a tener ausente. Y como le expliqué en otro escrito, digamos, para poder tener la aprobación del espacio, tiene que tener el 75% de asistencia. Pero les vuelvo a recalcar esto y les pido por favor que pongan atención y al inicio de las clases, siempre antes de que pasen los 15 minutos, abran ese foro y pongan la asistencia primero que todo, porque esa es la asistencia que se computa, porque son las BEDELes las que pasan después a la planilla de regularización, las asistencias de ustedes. Aunque ustedes me digan a mí en el foro, profesora, recién puede ingresar, o aunque participen en el foro después de los 15 minutos, en la planilla de asistencia ya van a tener ausente. No sé si les queda claro eso, si lo entienden o quieren hacerme alguna consulta al respecto. Solo le quería hacer una pregunta, profe. Puedes, voy a subir porque no te escucho bien el volumen. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Lucía me llamo. Sí. Yo me Lucía. conecto por medio de datos, o sea, no tengo wifi.
acá por lo Ajá. menos donde estoy. Y hay veces que, por ejemplo, no sé, anda mal la señal, esas cosas, y quería saber si esos temas tienen consideración, digamos, más allá de la asistencia, que es otra cosa, digamos, porque la plataforma es virtual, digamos, perdón, el aula virtual es gratuito, pero yo me refiero a las clases de Meet nomás. Sí, en referencia a las clases, vos podés hablar conmigo cuando tenés problemas, o mejor dicho, podés mandarme mensajes, ¿eh? Y entonces lo consideramos. Tal vez si no puedas subir ese día, bueno, a lo mejor te vas a perder la clase, pero después podés ir a la bibliografía y ver en los foros qué es lo que trabajamos. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. No, por favor. Pero entonces les quedó claro lo de la asistencia, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Tarjetita. Bueno, y la otra cuestión sobre el tema del espacio y la materia es que, bueno, este es el horario de nuestras clases. Siempre vamos a tener una conexión, siempre que se pueda y no tengamos problemas de internet, una comunicación, ya sea de una hora y media, para poder desarrollar en forma teórica los conceptos, o más allá de las actividades que ustedes puedan buscar o trabajar en el foro, y además de leer la bibliografía. Entonces, la modalidad, o sea, de trabajo es esta, o sea, abrimos una clase, trabajamos el tema, esa clase puede o no tener trabajos prácticos, pero siempre tendrá una bibliografía para leer. ¿Mm? Cuando hay trabajos prácticos, estos tienen un tiempo de presentación, que yo les pido también que para mejor organización, porque son muchos alumnos, ustedes traten de cumplir los tiempos de presentación. Si alguno, como la alumna que recién me hablaba y me decía, bueno, por ahí tengo problemas y no puede, me escribe en un mensaje privado, pero no, por favor, todos los alumnos, traten de cumplir los plazos. En general, trato de ponerle un plazo razonable a los trabajos prácticos para que ustedes tengan tiempo de elaborarlos. ¿Mm? Y eso va a depender, los tiempos van a depender de la complejidad del trabajo. ¿Mm? Habrá trabajos prácticos sencillos que hablan solo de los temas que se desarrolló en ese día, y hay otros trabajos que tienen el carácter de ya integrador, digamos, que tienen una evaluación. ¿Mm? Por supuesto que eso va a estar referido cuando yo le dé los trabajos, digamos, si son trabajos integradores o si son trabajos prácticos de un tema en particular. Bueno, y entonces yo en la primera clase les pedí que ustedes se identificaran con alguna frase, ¿no es cierto?, para un poco empezar una comunicación. Bueno, esas frases intentaban poner, ¿no es cierto?, un poco a ver las reflexiones que cada uno podía establecer desde las mismas. La mayoría han elegido frases que hablen de esto, ¿no?, del proyecto, de la fortaleza para realizar las actividades y de tener la capacidad para lograr los objetivos que nos proponemos, o sea, el cumplir los sueños, el lograr las metas, el trabajar para, o tener la voluntad de hacer lo que nos interesa. O sea, todo frases, digamos, referidas a la idea de concretar las acciones nuestras, y poder, digamos, ir hacia nuestros objetivos. La mayoría de ustedes me han ya realizado sus trabajos, mandado, yo les he contestado. A algunos les felicito porque sé que a pesar de las dificultades que tienen en estos momentos, están intentando iniciar una carrera, están intentando estudiar, y siempre es bueno ir avanzando, y siempre también es bueno
hacer que los objetivos que nos proponemos puedan hacerse realidad. Y como decía una de las frases, ¿no es cierto?, la única forma de hacerlo es intentando. Entonces, bueno, les invito a todos a que sigan con estas ganas de iniciar esta carrera, de ponerle las pilas para hacer esta actividad, que después les pueda servir en el futuro. Y básicamente lo que, digamos, tenemos que entender en esta situación es que para toda actividad que empecemos, lo importante es la organización, cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, por eso el tema de tratar de cumplir con las formalidades que nos impone el sistema, ¿no es cierto?, para cursar una materia, como es, bueno, estar esos 15 minutos antes para poner la asistencia, participar en los foros, realizar los trabajos, leer la bibliografía, y cualquier cosa que no entiendan, que no puedan cumplirla en un plazo establecido, salvo la asistencia, que no las tomo yo, pueden enviarme por mensajería privada, lo hablamos y vemos cómo van teniendo otras posibilidades. Bueno, vamos a desarrollar un poquito acá los temas ya que corresponden al inicio de este espacio curricular. Yo les puse en el foro dos palabritas, o sea, porque nuestra materia se llama Sociología de las Organizaciones. Entonces vamos a ver la sociología, el concepto de sociología, y por el otro lado, primero separado, ¿no?, el concepto de organización. En el foro rescaté muchas de sus frases, ¿no? Si bien cualquiera de nosotros cuando hace referencia a una palabra, ¿no es cierto?, tiene una vaga idea de a lo que se refiere esa palabra, o un concepto ya establecido dentro nuestro, y decía, sí, cuando me hablan de esto, yo sé que es tal cosa. Bueno, esa era la idea del foro, de intercambiar un poquito qué pensamientos, qué ideas tenían de estas dos palabras ustedes. Y, por ejemplo, de sociología he rescatado algunas palabras de los alumnos que dicen, por ejemplo, es una ciencia, es la que estudia la relación entre el individuo, es el análisis de lo que pasa en la sociedad, estudia la relación entre las personas, estudia al hombre y a la sociedad, estudia los grupos humanos, estudia las relaciones sociales del hombre y la sociedad, es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas y sus fenómenos, es la ciencia que estudia los colectivos en el contexto histórico y cultural. La sociología estudia a la sociedad y a sus diferentes organizaciones, las relaciones y los conflictos entre la comunidad, es el estudio de la vida social de la persona, de su grupo y su lugar y de todo lo que los rodea. Bueno, o sea, todas estas frases que fui rescatando, en la mayoría se repite la palabra estudio, ¿no? Y un poco la palabra viene de ahí, ¿no? De sociología. Logía significa estudio. Logía, entonces, el estudio. Y socio, de la sociedad. Entonces, o sea, los conceptos que ustedes virtieron tienen mucha relación con esto que es la sociología. La sociología, entonces, en su concepto más amplio, es el estudio de la sociedad. La sociedad como un conjunto, ¿no es cierto? Como la integración de todos los seres humanos. Además, también estudia su complejidad, sus fenómenos, o sea, todo lo que, las relaciones, todas esas palabras que ustedes ponían acá, estudia básicamente al hombre dentro de la sociedad, pero también el comportamiento de las organizaciones, de los grupos, y por eso también la sociología es una ciencia,
tenemos que decir también esto, que algunos lo pusieron en sus conceptos, es una ciencia, estudia la sociedad, y es una ciencia que ha nacido, digamos, cuando la sociedad se fue complejizando y cuando ya se necesitaba estudiar más científicamente, o sea, con el método científico, los comportamientos del ser humano. Porque en los inicios de la humanidad, bueno, existían las tribus, existían los grupos tribales, y digamos, era más sencillo y más, no necesitaban, digamos, un estudio, pero a medida que fue creciendo la sociedad, la sociedad se va complejizando, y entonces aparecen también aparecen otras ciencias, como por ejemplo la psicología, que estudia el ser humano, pero desde otro punto de vista, la antropología, y la sociología, que estudia al ser humano, pero en sociedad, dentro de la sociedad. Pero esta sociología también, que nace como una sociología general, también después se va ampliando y se va desarrollando distintas ramas. Entonces, la sociología es una ciencia, pero también se va, digamos, especializando en cada parte. Entonces tenemos una sociología de la organización, tenemos una sociología del grupo, una sociología de la comunidad, distintos tipos de sociología que estudian al ser humano dentro de eso, pero con un factor que es lo que determina el nombre de esa sociología. En este caso nosotros tenemos sociología de las organizaciones, o sea, estudiamos a las organizaciones. Y bueno, también ustedes pusieron el concepto de organización. Bueno, acá tengo algunos que he rescatado. Construcción de ideas y actividades colectivas, conjunto de personas que interactúan en una estructura diseñada para lograr fines determinados, forma de llevar adelante el proyecto, desarrollo del accionar humano, conjunto de personas que llevan a cabo una actividad en común. Es el estudio entre las personas dentro de un grupo de personas organizadas con un fin determinado, entidades que son creadas por individuos que comparten similares fines y valores. Organización es el trabajo articulado de dos o más miembros. Es el funcionamiento coordinado en forma de engranaje de un equipo de personas o elementos. Conjunto de personas es un grupo de personas con un fin determinado. Bueno, esos son también, digamos, todo lo que han puesto, los conceptos que han puesto, las palabras para referirse a organización, todas tienen una base en el concepto de organización. La palabra organización alude a un conjunto, como decía por ahí, ¿no es cierto?, de personas que se reúnen para lograr un objetivo en común. Esa sería la conceptualización más básica de organización. Si nosotros vamos a la historia, digamos, el hombre es un ser que no puede vivir solo. El hombre es hombre porque hay otros hombres. Si ustedes se ponen a pensar, un bebé recién nacido no sobrevive si no tiene, digamos, un grupo que lo alimente, que lo abrigue. El ser humano es el ser más indefenso de la naturaleza, por eso nace dentro ya de una organización, dentro de un grupo. Luego, ¿no es cierto?, eso va creciendo y también absorbe de esa organización los elementos que le permiten actuar dentro de ese grupo. Entonces, ese concepto que ustedes han vertido ahí de grupo, de
tiene que ver desde el inicio mismo de las organizaciones, ¿eh? Hoy decimos que nosotros vivimos en un mundo de organizaciones y realmente es así, porque si se dan cuenta ustedes, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo familiar, es una organización. Tenemos un trabajo, allí también hay una organización. El acceso nuestro a, por ejemplo, a los servicios, también depende de una organización, ¿eh? Por ejemplo, nosotros accedemos al servicio público de colectivos, al servicio público de electricidad, al servicio público de agua. Bueno, son organizaciones que nos prestan servicios, ¿m? O que nos dan servicio. La institución escuela, la institución iglesia, los clubes, ¿eh? Entonces, estamos rodeados de organizaciones, o sea, el ser humano es un ser de las organizaciones. Estamos en una sociedad de las organizaciones, por eso mismo, ¿no es cierto? No es posible pensar la vida del hombre sin las organizaciones. Acá quiero hacer un pequeño, digamos, paréntesis, una pequeña aclaración. Nosotros tenemos, como dije al principio, el hombre como individuo tiene al nacer relaciones que son primarias. Las relaciones primarias son aquellas relaciones de cara a cara, digamos, o sea, que hay contacto físico y que hay una relación estrecha, por ejemplo, bueno, en la familia. Y ahí el individuo se comporta tal como es decir, nosotros en nuestra familia somos como somos, digamos, somos como realmente somos, como en esas familias que vamos aprendiendo las primeras conductas, o sea, cómo comer, cómo vestirnos, cómo hablar, vamos adquiriendo un lenguaje y tenemos también como familia un modo de organizarnos, ¿eh? Ese es el grupo primario de todos los seres humanos. Pero también tenemos otros grupos que son los grupos secundarios. Por ejemplo, un grupo secundario sería el grupo de la escuela, un grupo secundario sería el grupo de la iglesia, otro grupo secundario sería, por ejemplo, el grupo de club o de compartir algún deporte o actividad física. Y en los grupos secundarios, digamos, la característica es también compartir una relación, compartir una actividad, compartir un objetivo, pero, digamos, ahí ya la persona o el individuo tiene un cierto comportamiento que es el esperado por ese grupo social. Entonces, por ejemplo, se supone que nosotros, si vamos a un grupo religioso, nos comportamos con las normas que están, digamos, aceptadas por ese grupo religioso. O si vamos a un club o a hacer algún deporte, también al participamos, pero adoptando y aceptando y comportándonos de la forma en que ese grupo de club o de actividad física nos permite, o se espera esa conducta de nosotros. Bueno, entonces esa diferencia también es importante porque estas organizaciones primarias o grupos primarios a los que nosotros pertenecemos, a los que pertenecen todos los individuos, también son análisis de la sociología, pero no es esta sociología a la que nosotros vamos a hacer hincapié, sino nosotros hacemos más bien hincapié en la sociología de las organizaciones. Estamos refiriéndonos más bien a las organizaciones que son aquellas organizaciones que nos permiten la administración en la sociedad, y también orientadas más hacia las organizaciones comerciales o de trabajo, porque es ahí donde ustedes van a ejercer su actividad. Entonces, esta es, digamos, una materia que le aportará elementos para conocer los grupos dentro de los lugares donde ustedes trabajan o van a trabajar, o dentro de las organizaciones
en donde van a desempeñar su rol. Entonces es importante que conozcan algunas características de cómo se organizan estos grupos en sus aspectos administrativos, en sus aspectos formales, en sus comportamientos humanos. Las personas y los grupos tienen distintas formas de comportarse en los grupos, depende de esto que decía, de qué grupo sea y qué objetivos tiene ese grupo. Bueno, estas son todas un poco las cuestiones que nosotros vamos a desarrollar en esta materia, ¿no es cierto? De la sociología de las organizaciones. No sé si quieren hacerme alguna consulta, si está entendiendo lo que digo. Voy a acercar un punto. Sí, profe. Volviendo a lo que es la sociología primaria y secundaria, si en la sociología secundaria no se respetan las normas, ¿qué ocurre si en la Bueno, no, yo no dije sociología secundaria, yo dije relaciones secundarias, de los grupos. Relaciones secundarias, sí, de los grupos. No se respetan esas normas, ¿qué ocurre? Y bueno, si no se respetan estas normas en esos grupos secundarios, en general puede haber consecuencias, digamos, ¿no es cierto? O sea, depende de qué grupo sea. Y ahí pueden optar por rechazar al miembro que no está de acuerdo con las normas o indicarle que, digamos, se debe comportar o se debe respetar. Pero eso ya también depende depende mucho de qué grupo sea y cómo están establecidas esas reglas. Profe, ¿esas serían las famosas normas de convivencia o no? Sí, en grupos sí hay normas de convivencia, hay grupos que tienen. Bueno, nosotros en lo que vamos a estudiar en la administración, digamos, de estas organizaciones a las que yo me refería, todas las organizaciones tienen reglas y normas también, que generalmente las personas y a veces los trabajadores desconocen. Desconocen y por ahí no se hacen públicas. Y por ahí cuando surge un problema, sí surge sí, pero esta era una norma dentro de la empresa. Y también hay en organizaciones donde después hay, por ahí hay normas que no están explicitadas en los cuadernos o en los reglamentos, pero digamos sí es como un hábito de ese lugar. O sea, normas que no están escritas, pero sí internalizadas. Y que a veces solo los que saben o los que están trabajando así hace un tiempo es lo que pueden conocer esas normas o esas actitudes, o esos comportamientos, perdón. Bien, le pregunto, ¿sabe por qué? Porque había escuchado una vez de relaciones terciarias también, primarias, secundarias y terciarias. La terciaria era justamente cuando no se respetaban esas normas, no sé si estoy en lo cierto, cumplían la condena, que sería la gente que está privada de su libertad, que esa es la terciaria para adaptarse nuevamente a la secundaria. Ajá, sí, puede ser que estén identificadas así. O sea, terciaria es porque ya hay una mediación en esa relación, no hay una relación directa. ¿Eso sería en el ámbito legal, señora? Apuntaría a eso ya, porque si es terciaria y eso no judicial sería. Claro, debe ser de esto a lo que está refiriendo el compañero. Yo estoy hablando de las relaciones dentro de un grupo, digamos, ¿no es cierto? Que pueden ser primarias o secundarias. A lo que apuntaríamos nosotros sería el tema de encaminar al grupo de trabajo. Exactamente, nosotros trabajaríamos sobre las relaciones dentro de un grupo de trabajo, que puede ser en una empresa, en un comercio, en un emprendimiento, en cualquier lado donde vayan a desempeñar el rol de ustedes, ¿no? Que son técnicos. Sabiendo que nosotros tenemos normas en cada establecimiento o cada grupo social, sí, o institución, leyes internas, basado en eso nosotros nos ponemos a sacar conclusiones y planificamos, sería
una forma de integrar al grupo la persona que está fuera de ese grupo, o cómo hacer que cambien la forma del grupo sería. Así es, con eso se puede analizar, digamos, conociendo, o sea, el funcionamiento, cómo funcionan, podemos tener más herramientas como para actuar en un grupo. Bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta materia, ¿no es cierto? O sea, esos comportamientos que son generales, es decir, cada grupo se forma de manera específica porque se reúnen a lo mejor 5 personas, 6 personas para trabajar, pongamos un grupo chiquito, en un espacio común con un objetivo. Y todas esas personas son diferentes, es decir, vienen de lugares diferentes, tienen experiencias diferentes, tienen a lo mejor también objetivos para lograr dentro de esa organización que conformaron, es decir, y entonces tienen que aprender a convivir y a organizarse para lograr el objetivo para el que se juntaron. Y como sabemos, somos seres humanos, a veces no es tan sencillo digamos, la inmediata organización de las personas, ¿no? O sea, hay cuestiones que por ahí, digamos, desde una perspectiva personal puede ser que esté entendida, por ejemplo, yo doy una orden, o yo digo, che, hay que hacer tal cosa porque tenemos que arrancar con este tema, por ejemplo, y la otra persona o no me escuchó, o no dijo, o no quiere opinar, entonces, y bueno, hay un mecanismo, ¿no es cierto?, que hay que ver cómo funcionan los grupos, eso está estudiado por los sociólogos, ¿no es cierto?, para entender algunas cuestiones. Lo que vamos a tener, nosotros no vamos a poder saber perfectamente de cada grupo a los que ustedes pertenecen o podrían pertenecer, cómo funcionan. Pero sí podemos tener herramientas para conocer el funcionamiento del grupo en general y que nos pueden servir para la aplicación en una tarea. No sé si quedó claro eso. ¿Hay alguna Sí, otra profe. pregunta? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, por ahora, profe. Bueno. Digamos, la sociología la sociología esta de las organizaciones en las que nosotros estamos estudiando, digamos, empieza a tener su mayor importancia después o durante la revolución industrial, porque se empieza a estudiar, bueno, en la revolución industrial saben que se produjo una gran revolución en todos los sentidos, entonces todas las materias o todas las disciplinas refieren siempre a ese como un hecho que marca un cambio en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se producía de otra forma, es decir, se producía para consumo personal, no en serie, no en tanda, no para tener existencia y poder vender. Entonces, cada época, por ejemplo, producía una cosa, pero para consumirlo en el momento. Y entonces cada familia o cada sociedad vivía de lo que podía producir y consumir, o sea, no había esta producción industrial que nos permite tener los productos que hoy tenemos. O sea, son cosas por ahí que nosotros no la pensamos, pero que digamos que si vamos a ver alguna película de sociedad o de época, van a ver que había cosas que no existían, digamos, o que no tenían todo el tiempo las personas. La sociedad industrial por eso produce un cambio terrible, porque al industrializar, hacer una producción masiva, permite el acceso a esos productos en cualquier tiempo, ¿sí? Y produce también la acumulación, digamos. Pero bueno, entonces empiezan a desarrollarse a partir de ahí un montón de disciplinas para estudiar este comportamiento de los grupos humanos, es decir, y lo que, obviamente que lo estudian como un fenómeno, ¿no es cierto?, pero también lo estudian para ver cómo hacer más eficiente el trabajo. El trabajo de la fábrica en su principio
que es uno de los modelos que después nosotros vamos a analizar, que es el modelo de Taylor o del Fordismo, también le dicen, porque cuando inició la fábrica de las empresas Ford, que fabricaban los autos, la industrialización empezó así, o sea, ellos hacían el auto por partes, digamos. Cada partecita del auto se iba haciendo en distintos estamentos de la gran industria esa que tenían, ¿no es cierto? Y lo que hacían era que el trabajador, que un trabajador se especialice en hacer una parte del auto, que a lo mejor los tornillos, por ejemplo. Entonces todo un grupo se especializaba en eso. El otro grupo se especializaba en hacer, qué sé yo, la pintura. Entonces entonces era una especialización que le hacían a los obreros. La fabricación en serie. Disculpe. La fabricación en serie sería. Exactamente, la fabricación en series, ¿no es cierto? Entonces capacitaban al obrero para esa especialización, ¿no? Entonces todo eso se empieza a estudiar, digamos, si es así como produce más, o si un obrero puede hacer distintas cosas y eso le rinde más. La cadena de montaje, dice ahí un compañero, sí, eso se llama también cadena de montaje. Pero la idea era, lo que le quería decir es esto, que ellos estudiaban a ver qué hacían o qué podían sugerir estas teorías, ¿no es cierto?, para que sea más eficiente. También hubo otros ensayos de que sí, bueno, pero el trabajador trabajando tanto tiempo haciendo una misma actividad, ¿qué le pasa a él, digamos, psicológicamente, si está conforme, si no está conforme, si eso influye o no en el trabajo? Y bueno, entonces se empiezan a preguntar todas estas cosas, y ahí es donde surge el estudio, y un estudio más científico de la sociología de las organizaciones. Y aparecen las teorías, digamos, que nosotros vamos a estudiarlo desde las próximas clases, las distintas teorías que aparecen para ver, pero todo a partir de esta investigación, es decir, de ver el hombre actuando dentro de una organización, y para ver cómo esa actuación puede hacer o ser más eficiente. Y, y obviamente después ya eso fue creciendo y cada vez hay más estudios y más aportes y más disciplinas que le aportan herramientas que van, digamos, contribuyendo a estos estudios para, digamos, que las personas dentro de una organización puedan a lo mejor producir más, pero también hay otros factores que aparecen, como por ejemplo esto que recién les decía, qué le pasa a esas personas dentro de la organización, si quieren estar o no quieren estar en las mismas, su conformidad, digamos, con el trabajo, porque eso también se traduce en que son más productivos o no. Entonces, todas esas cuestiones empezaron a hacerse muy fuertes a partir de la revolución industrial. Fue ahí donde se desarrolla, digamos, la disciplina de la sociología de la administración. En un principio se llamó la sociología industrial, industrial, ¿sí? Y después se le llama sociología de la administración o de las organizaciones. Creo que acá tengo una pantallita, a ver, para compartirle una pequeña síntesis. Ahí está. ¿Ustedes ven? Todavía, profe. Oye, a ver. Ahí está. Compartir.
¿Y ahí ven? Sí, profe. Ah, está, bueno. Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, Bueno, ahí está un poco resumido lo que nosotros decimos, ¿no? Nuestra vida está organizada a partir de organizaciones, ¿eh? Ustedes, si se ponen a pensar, van a ver que nacemos y morimos en organizaciones. Ahí está alguna, la familia, la escuela, la iglesia. Y acá estamos con los conceptos, ¿no? La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y las sociedades. Y las organizaciones son unidades o agrupamientos humanos construidos y reconstruidos en forma deliberada para buscar metas específicas. Por lo tanto, la sociología de las organizaciones, la sociología especial cuyo objeto es el análisis organizacional. Ahí tenemos como una síntesis de lo que va a estudiar la sociología, ¿no? Como su nombre lo indica, tiene por objeto el análisis organizacional, el análisis de la vida de las organizaciones, la comprensión de los mecanismos de interrelación en las tareas específicas, los juegos, el poder, la simbología. Y dice, las fuerzas centrífugas y centrípetas presentes en la realidad de la organización son el escenario en el cual se desarrolla el trabajo de las organizaciones. La conformación de modelos de conducción y autoridad y modelos de convivencia, los principios básicos de las relaciones interpersonales. Bueno, ahí esos son los propósitos de nuestra materia y de lo que nosotros vamos a ir estudiando. Bueno, un poco es ahí, quieren hacer alguna consulta sobre el tema. ¿Se entendió más o menos estos conceptos y de qué trabaja la sociología de la organización, de qué vamos a estudiar? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Acá tengo una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia con la psicología social? Bueno, la psicología es el estudio de la psiquis humana, o sea que la psicología estudia a la persona, digamos, y la sociología estudia a los seres humanos en sociedad, en organizaciones, digamos. Y la psicología social sí es una dentro de la rama de la psicología que estudia a la sociedad, ¿sí? Y los comportamientos de la sociedad. Nosotros específicamente estudiamos a las organizaciones y dentro de las organizaciones a las personas y su comportamiento. Esa es un poco la diferencia. Y también acá me dicen, bueno, algunos comentarios sobre el tema del Fordismo, de lo que yo había hablado, y sí, eso vamos a tener más desarrollo en otras clases cuando estudiemos la teoría de Taylor, que es la teoría tradicional. Vamos a hablar bien de esas cuestiones, de qué le pasaba a los obreros y todo eso, ¿no? Bueno, el resto me dijo que ya entendió. Les explico lo siguiente. En el foro, en la parte de archivos, yo le puse un libro, que es un libro que nosotros vamos a tener como bibliografía básica, porque vamos a ver varios capítulos de ese libro. Es de Lucas Marín y otros autores que escribieron recién un estudio sobre las organizaciones, basándose en varios autores, y que
van a ustedes leer el capítulo 1. O sea, el capítulo 1 que... A ver, se trata de... Igual tienen la referencia ahí en el apunte, solo quiero que lean para que vean. Importancia del estudio de las organizaciones se llama, el capítulo 1. Creo que va de la página 11 a la 24. Quiero que hagan una lectura de ese y que puedan resumir los conceptos o las ideas principales. Es un trabajo para ustedes, no es para entregarlo, pero así ya le queda un material para el estudio, ¿no es cierto? Para este tema del concepto y de la sociología de las organizaciones. Profe, ¿Sí? le hago una consulta Sí. con respecto al material de estudio. Siempre vamos a hacer así, ir haciendo este tipo de resúmenes y eso, más allá de que no se entregue. Pregunto por qué, porque a mí, por ejemplo, me es más fácil estudiar desde el libro físico, no desde una computadora, por ejemplo. Entonces, para saber si lo imprimo lo que vamos a usar o no. Y yo te diría que no es necesario que lo imprimas, porque vos en la computadora ya lo tenés, digamos, en todo caso podés bajarlo y si tenés alguna versión para hacer algún subrayado, ¿sí? O sacar y extraer en la misma computadora, no es, o como a vos te sea más fácil, ¿no? Pero a lo mejor te conviene no imprimir todo el capítulo porque también es mucho, vas a gastar hojas y vas a gastar tinta, y sí sacarla, extraer a lo mejor en un apunte los conceptos principales o las ideas principales de ese capítulo. Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Se entendió la actividad entonces para la próxima? Aunque no es obligatoria, no es que tienen que presentar, a eso me refería. Sí, se entendió, profe. Bueno. Sí, profe. Y todos los que están hoy aquí en este aula han entregado el primer trabajo, porque esa actividad sí era obligatoria. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe. Bueno, entonces estamos al día con ustedes. Sí, profe, se la mandó por mensajería interna y en el foro, creo, si no me equivoco. Bueno, sí, yo les digo, no he visto las últimas que me mandaron desde el viernes, hasta el viernes miré, desde el viernes después no volví a mirar, sé que tengo ahí varios ahí que tengo que bajarlas y revisarlas, pero sí, generalmente les contesto que las recibí y cómo están o alguna observación, ¿sí? Bueno, alumnos, por el día de hoy estamos terminando nuestra clase. No sé si ustedes tienen algo para comentar, aportar, preguntar, o si no vamos a ir cerrando este curso y se pueden quedar con esa bibliografía entonces para darle una pequeña leída y hacer un pequeño resumen. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Ok, profe. que tengan una buena tarde y que puedan tomar alguito caliente antes de su otra clase. Muchas gracias. Igualmente, Profe. profe. Ok, Gracias, gracias. profe. Igualmente. Hasta luego. Chao.